Muy buenas noches, mis hermanos. Bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica para todos los que están ahorita en vivo, en directo y a todos aquellos que también nos miran de forma posterior. Gracias por tomarse su tiempo para crecer, para acercarse a Dios por medio de la Sagrada Escritura. No nos cansamos de decir, como dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Dei Verbum, Dios se revela a nosotros. Es por medio de la Escritura que Dios quiere hablarnos, es por medio de la Escritura que Dios quiere llegar a nosotros. Y hoy no es la excepción. Yo espero que en esta tarde, noche, ya, pueda usted tener ese acercamiento con Dios y experimentar con Él la gracia de su palabra, la gracia de su revelación. Quisiera invitarles a que hagamos oración y que lo hagamos conforme a esta que les comparto, dirigida al Inmaculado Corazón de la Virgen María. Digamos todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, en tus manos pongo esta súplica. Bendícela. Después preséntala a Jesús. Haz valer tu amor de madre y tu poder de reina. Oh María, cuento con tu ayuda. Confío en tu poder. Me entrego a tu voluntad. Estoy seguro de tu misericordia. Madre de Dios y Madre mía, ruega por mí. Dulce corazón de María, sé la salvación. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les recuerdo que siempre procuro en las oraciones de la Escuela de Formación Bíblica, tanto al inicio como al final, que aunque sean breves, las jaculatorias o estas oraciones tradicionales de la iglesia, me gusta rescatarlas, porque con el paso del tiempo se nos van olvidando. Entonces, considero que es una bonita oportunidad de hacer oraciones cortas o breves que son fruto de muchos años de la iglesia, algunas de ellas incluso, ¿por qué no?, desde los primeros siglos del cristianismo. Entonces, creo que es una bonita forma de revalidar siempre esta oportunidad o esta bendición de poder orar conforme a lo hizo la iglesia. Quisiera comentarles hoy que el Evangelio en Parábolas es un libro que escribe un sacerdote salesiano. Este que ustedes están viendo es el padre Hugo Estrada. Él es un sacerdote y egresado del Instituto Teológico Salesiano de Guatemala. Obtuvo el título de licenciado en Letras de la Universidad de San Carlos, también en Guatemala, y tiene programas de radio, de televisión, y durante 18 años, oiga bien, dirigió la revista internacional El Boletín Salesiano. ¿Se acuerdan que ustedes, en ocasiones, cuando llegaban ustedes a la Escuela de Padres presenciales, regalábamos un librito que se llama El Boletín Salesiano? Él fue el director durante 18 años y ahora está otro sacerdote, Heriberto Abarca se llama, y este padre Hugo Estrada se ha dedicado a escribir sobre diferentes temas. De hecho, que aquí se menciona 47 obras de tema religioso, cuyos títulos forman parte de su colección. También se habla de las obras de tema que son de otro tipo: Veneno Tropical, que es una narrativa, Simetría del Alma, poesía, la poesía de Rafael Arévalo Martínez, que es una crítica literaria, Ya somos una gran ciudad, que es una poesía, Por el ojo de la cerradura, son cuentos, y La selección de mis poesías y selección de mis cuentos. Eso es parte de la obra del padre Hugo Estrada. Es un autor muy, muy abundante, sus libros, sus escrituras. De hecho, que los salesianos, muchos destacan por su talento como escritores. Y recordamos, por supuesto, al padre Pacheco aquí en Costa Rica, ¿verdad?, que escribía aquel famoso librito de Chispas de Humor, ¿verdad?, que llegó hasta la edición número 15. Y ahorita el padre Pacheco está muy mayor y no está escribiendo libros, pero él fue escritor de biografías de algunos santos. Incluso cuando se presentó la causa de beatificación de Sor María Romero en el Vaticano, utilizaron la biografía hecha por el padre Pacheco allá. Entonces, ve usted qué bonito cómo los salesianos, en sus múltiples carismas, algunos aparecen con un gran talento en la escritura. Entonces, hoy vamos a estar desarrollando este tema a la luz del libro del Evangelio en Parábolas del padre Hugo Estrada. Hago una observación. Ahora, al finalizar la clase, les voy a compartir el primer número, el primer capítulo de este libro, y semanalmente les voy a ir compartiendo un capítulo nuevo. Vamos a irlo entregando poquito a poco por medio de escaneo. Yo le hago el escáner, lo subo y les comparto. No hay una finalidad comercial, la idea no es
quitarle los derechos de autor al padre, todo lo contrario, me gusta señalarlos porque es un gran esfuerzo. Pero también es bueno que logremos conocer su literatura y aunque sea un proceso pequeñito, vamos a tener la oportunidad de leer el libro del padre Hugo Estrada llamado El Evangelio en Palabras. Hoy, en nuestra primera sesión, vamos a tener un acercamiento a él. Yo quisiera mencionar que el padre en su libro desarrolla 18 diferentes parábolas, las explica. Y bueno, en el caso de hoy vamos a analizar la parábola del sembrador, que es la que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, versos del 1 al 23. Esa es la fuente base, que también se encuentra en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, versos del 1 al 20, y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, del 4 al 18. Recordemos, estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son los que llamamos sinópticos o parecidos. Ahora bien, es importante, antes que nada, que echemos un vistazo a la estructura de esta parábola. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer desde Mateo 13, del 1 al 23. Es la más amplia y que nos permite ver otros detalles adicionales a la parábola. Así que procedo a enseñarles la estructura de la parábola. Esto no lo pone el padre, pero yo lo incluí porque creo que es importante que le echemos un vistazo. En el capítulo 13, del verso 1 al verso 3, se hace un contexto, una ubicación del momento, el lugar y las personas a quien Jesús les dice la parábola. Esto es importante que tengamos siempre en cuenta. Cuando una parábola es dirigida por Jesús, ¿a quién se le está dirigiendo? Por lo que ahora vamos a hablar con respecto a la profundidad de las palabras de Jesús en el medio de las parábolas. Entonces es importante tener claridad en este contexto. Solo a manera de ejemplo, leo estos primeros 3 versos para que entendamos a qué me refiero con el contexto. Ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a las orillas del lago, pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella, mientras toda la gente se quedó en la orilla. Jesús les habló de muchas cosas usando comparaciones o parábolas. Ya hay un contexto. Jesús está sentado en una barca en la orilla del lago y la gente le está escuchando ávidamente. Recuerden que en esta época no existen sistemas de amplificación, no hay parlante, no hay micrófono, y es a viva voz como se dan las enseñanzas de Jesús, y la gente que se sienta en el suelo para escucharle está en este caso a las orillas del lago escuchando a Jesús. Recuerden que Jesús vivió en una zona del norte de Israel, que es Galilea, donde hay un gran lago, un lago de agua dulce, y toda la vida de las personas que vivían alrededor de ese lago tenía relación con el agua. Entonces la gente, sean pescadores, sean pastores, sean agricultores, todos tenían relación con el agua del lago porque era el lago de Galilea, de Tiberíades o de Genezaret, como se le llama de las 3 maneras, era fuente de vida. Entonces es importante, ahí Jesús desde ahí empieza su ministerio y esto también tiene un lenguaje que más adelante vamos a compartir. Inmediatamente en el capítulo 4 al verso 9 cuenta Jesús la parábola, ya ahorita la vamos a ver con mucho detalle. Luego él consulta a sus discípulos qué opinan de la parábola. Los discípulos le consultan a Jesús qué significa la parábola porque ellos no han entendido. Y entonces Jesús hace una exhortación a abrir el corazón, una exhortación a tener una disposición a la palabra, al Espíritu de Dios, y termina explicándoles la parábola. No todas las parábolas son tan complejas, o no todas las comparaciones que Jesús hace tiene que explicarlas nuevamente, en algunos casos se sobreentiende, pero en este caso los discípulos van a Jesús a preguntarle, ¿y por qué hablas en parábolas? Pero si nosotros no entendemos, nosotros tampoco, etcétera, ¿verdad? Y la exhortación de Jesús es que primero hay que abrir el corazón y no los oídos. En ocasiones oímos el evangelio, por ejemplo, en la iglesia, y puede ser que saliendo nos dicen, ¿cuál fue el evangelio de hoy? Y no nos acordamos. No pusimos atención, estábamos ahí, nos dejó un mensaje y vimos a ver qué era, de mi mamá, etcétera. Y entonces nos distrajimos por un momento y se nos olvidó. Ahora, si le preguntan a usted de qué trató la última película de los Avengers o la última película de Guerra de las Galaxias, a usted la recita desde principio a fin. Bueno, a los que les gusta eso, si no, a otros les gustará otra cosa. De hecho, que el padre Hugo hace referencia a esto, cómo nos queda la palabra poco a poco en nuestro corazón y en nuestra mente, porque apenas estamos ahí en la iglesia a veces con una atención mínima.
pero cómo podemos también abrir el corazón para tener una mayor atención. Yo siempre les recomiendo a los que van a misa y quieren darle un seguimiento a la palabra más cercano, compren el librito de la asamblea. Eso les va a permitir leerlo mientras inicia la misa. Y segundo, lo van a poder llevar a casa y tenerlo en un lugar donde todos puedan acceder a ello. Ojalá en la mesa del comedor. Y que llegue su hijo mientras le sirve usted la comida, usted llegue y lo ves con la hojita en la mano. Que eso sea así, la palabra esté a la mano. Ok, dijimos que el verso 18 al 23, Jesús explica la parábola. Ahora bien, el padre Hugo empieza con una historia muy bonita que a mí en lo personal me llamó la atención. Y dice que con frecuencia las personas eh, estudiadas, que han ido a las universidades y demás, son profesionales, que saben leer hasta en diferentes idiomas, les cuesta un poco entender la Biblia. Y entonces uno se pregunta, bueno, esta persona es un profesional, es un estudiado y sabe varios idiomas. ¿Cómo es que le cuesta leer la Biblia? Bueno, vamos a explicarlo porque el padre Hugo nos hace un ejemplo ahí. Él cuenta que un día, estando en una asamblea de 8,000 personas, un indígena subió al estrado para dar un mensaje. El padre confiesa, en el capítulo 1, y ustedes lo van a poder ver ahí con lujo de detalles cuando lo lean. El padre confiesa que él pensó que se estaba cometiendo un grave error, porque es un indígena con muy pocos estudios, él sabía que no era una persona preparada, docta en la palabra, un teólogo, y en un auditorio tan grande, le empieza a hablar. Dice el padre Hugo que a los pocos minutos él se dio cuenta de que este hombre manejaba la Biblia con gran facilidad, sabía dónde encontrar las citas, sabía cómo moverse en la Biblia. Y con una inteligencia espiritual, que es lo que decimos hoy, este hombre con palabras sencillas y prácticas le explica a la gente que estaba impactada de esa revelación que el Espíritu Santo estaba haciendo a través de este indígena. ¿Cuántas veces nos sucede a nosotros que nos llama tanto la atención el predicador con su estilo, con su forma, que se nos olvida el mensaje que está predicando? Entonces, creo que el padre Hugo empieza este tema poniendo ahí el dedo en el punto que más nos interesa a nosotros, es estar abiertos a la palabra de Dios. El primer elemento al que hace referencia el padre Hugo es acercarse a la Biblia y habla de que no es un requisito ser un intelectual, pero sí un hombre espiritual o una mujer espiritual, una persona espiritual. Y a esto es una alusión directa a esa apertura del corazón, a esa disposición a Dios. Yo incluso digo, puede ser que uno se acerque a la Biblia con mucha ciencia y que eso le estorbe. Porque ya usted empieza a decir, bueno, es que esto no puede haber sido así, es que esto no creo, esto debe tener un mensaje simbólico. Y empezamos a buscar un montón de elementos que no están en la Biblia y nos confundimos. Pero el padre Hugo nos habla acerca del hombre que necesita la asistencia del Espíritu Santo para entender la Sagrada Escritura. Entonces, profe, no hace falta tener un título de teología, no hace falta. Lo que hace falta es un corazón abierto a la acción del Espíritu Santo. Y yo quiero que usted ahorita ponga su mano en el corazón y dígale, Señor, dame un corazón abierto a tu Espíritu Santo. Haga esa oración ahí donde está. Señor, dame un corazón abierto a tu Espíritu Santo. Él nos va a transmitir una verdad que transforma la vida, transforma nuestra vida. Ese es el Señor que tenemos. Ahora bien, es importante, como lo dice el padre Hugo en la lectura, Jesús se refería a gente sencilla, gente humilde. A los fariseos y a los maestros de la ley, los estudiosos de la palabra, en ocasiones les dio mensajes, pero estaban tan prejuiciados con Jesús que no le escuchaban. Incluso recordamos el famoso pasaje de Nicodemo, un estudiado que escuchó a Jesús, le gustó su mensaje, pero cuando se acercó a Jesús, Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo no entiende, y es que tengo que meterme al vientre de mi mamá otra vez. Pues el estudiado no comprendía la profundidad, porque tenía una visión, permítame utilizar este concepto, superficial de la palabra, del texto, del contenido, meramente estructural.
y de las leyes. Era un experto en leyes, como todos los fariseos de la época, conocían todas las leyes del Antiguo Testamento, pero la vivencia de la Escritura no la tenían. Por eso nosotros tenemos que estudiar la Biblia y procurar saber de ella y conocerla. Si es bueno conocer principios teológicos y demás, pero también es importante que tengamos esa apertura al Jesús que nos habla como personas humildes, reconociendo que no lo sabemos todo y reconociendo que necesitamos que Jesús nos dé esa palabra. Así que, como aquel indito, humilde y campesino, digámosle a Dios, háblame para compartir tus riquezas. Vamos a ir al primero de los elementos que resalta el padre Hugo, y es el contexto en el que se predica este mensaje. Bueno, la técnica de siembra. Bueno, Jesús habla de que un hombre salió al campo a sembrar. Permítanme contarles. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir al campo, en la actualidad va una persona con una varilla abriendo un orificio en la tierra y otro echando las semillas en el orificio. O bien depositan las semillas en el surco y luego con el arado voltean la tierra para que cubra las semillas. Yo tuve la dicha, el privilegio, el honor de vivir en el campo en mi infancia y de vivir en medio de estos de plantaciones, ¿verdad? Y conocer todo este proceso de siembra, cosecha, y trabajar incluso de chiquillo en las vacaciones en la finca ahí, y tuve la experiencia cercana de este proceso y nunca se desperdiciaba una semilla. Todas las semillas tienen que estar enterradas y en un lugar específico para no desperdiciarlas. En el tiempo en el que se escribe esta parábola, bueno, en que Jesús cuenta esta parábola, el sembrador salía al campo y arrojaba las semillas. Arrojaba las semillas, consciente que caían las semillas en diferentes lugares de la tierra y ahí iban a germinar. No se ocupaba de cubrir cada semillita con tierra, no. Entonces, como ya ustedes recordarán la parábola, algunas semillas cayeron en el camino. Y bueno, vamos ahora sí a estudiar qué pasa con las semillas que cayeron en la vera del camino. Este es un método de siembra que expone algunas semillas a un riesgo, sí, a que los pajaritos, como dice la escritura, lleguen volando y esas semillas que están en el camino se las coman. Claro, porque el camino está limpio, entonces se ven fácilmente las semillas. Entonces el padre Hugo nos recuerda que San Pablo, cuando llega a Éfeso, encuentra una iglesia que ya estaba estructurada, que ya habían aparecido cristianos, pero que estaban poco catequizados y además con una conversión poco profunda. De hecho, que yo le pongo ahí esa imagen del Señor con el chuponcito de leche, porque San Pablo habla de que son bebés espirituales, que deben de tomar primero leche espiritual. O sea, hay que hablarles con palabras sencillas, que estén cercanas a su conocimiento o a su entendimiento. Ahora, San Pablo les predica, les catequiza e impone sus manos sobre ellos para que reciban el Espíritu Santo. Oiga, otro elemento esencial para una buena catequesis y para una conversión real. También él contempla cómo aquellos tienen un nuevo nacimiento, tienen una transformación en su vida y es por medio de esa palabra que se renuevan. Ahora, dice el padre Hugo, nos sucede a muchos que llevamos años en la iglesia, pero no hemos nacido de nuevo, y es cierto. Yo les puedo dar fiel testimonio de que durante muchos años viví en la iglesia, seguí los preceptos, vengo de una familia católica hermosa, me enseñaron los principios, hice mi primera comunión, hice mi confirmación en su debido tiempo, pero en mis primeros años de vida adulta me desvié totalmente de ese camino. ¿Y qué pasó? Yo había pasado por la iglesia, pero la iglesia no había pasado por mí. Aunque había sido catequizado, aunque había recibido una instrucción, aunque tenía un muy buen ejemplo de mis papás, me había sucedido el hecho de que aquí, bien lo dice San Pablo, no había nacido de nuevo, no le había dado una oportunidad a Jesús de que naciera en mi corazón. Y fue hasta que me convertí en un hombre nuevo, que empecé a entender la vida de una forma distinta. Si usted tiene hijos en edad adolescente o ya adultos, si están un poco rebeldes, paciencia. Si usted ha venido depositando la semilla, tenga fe de que Dios hará germinar esa enseñanza. Tenga fe en ellos, en que Dios les va en algún momento a permitir abrirse espiritualmente a Él y nacerán de nuevo. Yo recuerdo que yo salí a la calle por la noche
y estaban mi papá y mi mamá los jueves de rodillas frente al televisor viendo la hora santa. Y entonces yo salía y en cierta forma me iba sintiéndome raro con ellos porque yo decía, ¿cómo están frente al tele? Entonces estuvieran en la iglesia, pero ahí frente al tele. Y yo después le digo a las personas que en esas andanzas en las que anduve, Dios siempre estuvo conmigo y no me abandonó por la oración de mis padres, que doblaban rodillas y que pedían a Dios por mí. Esa semilla que cae en el camino es como la que se menciona acá. Es esa enseñanza que llega a nuestra vida, pero que por falta de profundidad, que por falta de muchos elementos importantes, no logra germinar. Y entonces viene el enemigo como un pajarito y se lleva esa semilla y la hace desaparecer. Entonces sí puede ser que estemos expuestos a un ambiente religioso, puede ser que estemos expuestos a una familia religiosa, pero si la semilla no cae en el lugar adecuado, se la lleva el demonio. La palabra de Dios no ha surtido efecto, el efecto esperado en ellos. Son cristianos de 1 hora a la semana. Esta observación la hace el padre Hugo porque nos señala, nos indica claramente que no basta con que yo vaya a misa los domingos, solamente. Estamos claros que ir a misa los domingos es un precepto, es un mandamiento de la ley de Dios, que es una hora muy valiosa, que es el culmen de nuestra fe, pero no basta con esa hora, tenemos que tener un encuentro permanente con Dios los demás días de la semana. Entonces es bueno rezar el rosario, es bueno hacer la coronilla de la misericordia a las 3 de la tarde, es bueno tener la oportunidad, ¿por qué no? Aunque sea por radio, escuchar la misa. Yo les conté la semana pasada que hace días vengo con mi hijo menor oyendo el rosario de camino al trabajo. Y es una muy bonita oportunidad para que oremos y nos encontremos con Dios de camino al colegio. Y ya cuando llegamos los dos nos bajamos y seguimos el camino. Yo a veces entro de una vez a misa, tengo la dicha, oiga usted, de poder ir a misa todos los días. Y en la tarde de los jueves, oiga, de 3 a 5, todos los jueves, en sede Don Bosco, en el Salón de Pastoral Familiar, tenemos un ratito de oración. De hecho, que mañana les voy a compartir un enlace porque vamos a tener la transmisión de la oración por medio de la plataforma de Zoom, esta misma plataforma. Para aquellos que no se pueden acercar a sedes, que no pueden ir hasta allá porque están trabajando, vamos a estar orando de 3 a 4 y yo voy a transmitir la oración. Eso sí, voy a tener una cámara fija y un audio básico, ¿verdad? No vamos a tener así como manejo de cámaras y todo eso. Lo importante es orar y lo importante es transmitir o compartir la oración. Así que les agradezco a aquellos que quieran unirse. Ahí les va a llegar por medio del WhatsApp la invitación. Muy bien, sigamos con este libro del padre Hugo Estrada. Y bueno, él hablaba acerca de que, bueno, primero dijimos unas semillas que cayeron en el camino, se las llevó el enemigo, no estaban en la profundidad y se perdieron. Y luego habla acerca de la semilla que cayó entre las piedras. Y nos cita un ejemplo de San Francisco de Sales, que fue a visitar un intelectual que había dejado la iglesia. O sea, este hombre se había alejado de la iglesia, no quería saber nada del tema de la religión ni nada por el estilo. Y entonces San Francisco de Sales llega a su casa y le dice, bueno, yo quiero hablar con usted, cuénteme, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que sucede con usted que se separó de la iglesia, que no volvió a la misa y demás? Dice San Francisco de Sales que el hombre se levantó, corrió una cortina y mostró una bella mujer que tenía escondida allí y que era la mujer con la que estaba conviviendo este hombre, que no era su esposa. Y entonces esa fue la razón por la cual él se alejó de la iglesia. Ahora bien, cometió un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando cometió el pecado se alejó de la iglesia. Eso lo que hace es endurecer el corazón. La semilla que cae, oiga, que cae en la piedra, no logra llegar a lo profundo de la tierra, no logra penetrar. Y puede ser que sí, que germine, puede ser que haya una plantita pequeña, pero muere porque no tiene las raíces suficientemente profundas. Los corazones puede ser que lleguen a endurecerse como la piedra. El pecado endurece el corazón. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos priva de esa alegría y de esa gracia. Es más, los que somos católicos y tenemos la dicha, el don, la oportunidad de ir a la misa, sabemos que es una oportunidad de encuentro con Dios, personal, por medio de Jesús, Eucaristía, comulgar.
Respeto a las personas que hacen la comunión espiritual por su condición por ejemplo, matrimonios en condición especial, personas que viven en unión libre desde hace 20 años, tienen 5 hijos, etcétera, y van a la iglesia y tienen una oración ahí y comulgan espiritualmente con Dios, pero no pueden comulgar debido a que algunos son divorciados vueltos a casar o algunos están en una condición que llamaríamos de fornicación. Entonces, yo respeto a esas personas, pero igual digo, si usted tiene la oportunidad de confesarse e ir a comulgar a Cristo, a Jesús Eucaristía, es ese encuentro con el amor, es ese encuentro con el Señor, y es ese el que yo digo, permítame usar esta palabra, rompe ese corazón de piedra y permite que ese corazón de piedra se convierta en un corazón de carne. El pecado nos aleja de Dios, y eso es lo que pasa con la semilla que cae en medio de las piedras. Es indispensable, nos dice el Padre Hugo, tener una actitud humilde, humilde. ¿Por qué? Porque sí, se requiere reconocer que hemos fallado. Se requiere reconocer que somos débiles. De hecho, que cita el Evangelio según San Mateo en el capítulo 11, verso 25, que dice, en aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. En otras palabras, cuando dice que se lo revela a los pequeños, son aquellos pequeños de espíritu, aquellos que son humildes, aquellos que reconocen su pequeñez. Y yo digo, ¿por qué no? Esa pequeñez espiritual que todos llevamos. No, no en vano necesitamos estudiar, no en vano necesitamos ir a la iglesia, escuchar la predicación de la palabra para aprender. Y yo creo que eso es lo que a Dios más le gusta, ver un corazón humilde, una persona sencilla que dice, Dios, yo necesito de ti. Y si usted está en una condición de pecado y puede ir ante Dios y decirle, Dios, necesito que me perdones y reiniciar esa relación, ese vínculo con Él, una cosa es acercarse a Jesús y es hermoso, pero otra cosa muy hermosa es comulgar a Cristo, es vivir ese encuentro con Él. Si no fuese necesario, Jesús no habría instituido la Eucaristía. Si la Eucaristía no fuese necesaria, Jesús no la habría hecho parte de su lenguaje hacia los apóstoles. No habría presentado su carne y su sangre para que fuese camino de vida eterna. Desde que estaba en Cafarnaúm, al norte de Galilea, estaba hablando del pan de vida, ese pan que lleva la vida eterna. Y por eso nosotros nos animamos a buscar de Dios. Recuerde, la semilla puede estar cayendo en su corazón, pero si su corazón está endurecido del pecado, difícilmente va a tener buena raíz. Le animo a que se atreva a dar ese paso y rompa ese corazón de piedra y le dé chance a Dios de que le dé un corazón de carne. El padre Hugo también nos habla acerca de la semilla que cae entre los espinos. Bueno, y lo compara los espinos con los afanes materiales. Claro, es que el mismo Jesús en la explicación que da al final de la parábola, ahí donde yo les leía en la escritura del Evangelio, Jesús explica que las personas a las que les cae la semilla son aquellos que están muy preocupados de lo material, muy preocupados de lo superficial de la vida. Uy, y yo me confieso pecador, yo a ratos estoy estresado y todo porque me falta algo, porque no tengo esto, porque no tengo lo otro. Y entonces recuerdo la palabra de Jesús que dice, ¿por qué te preocupas? Si ni Salomón se vistió con los colores de las flores del campo y Dios las viste. Las aves no siembran ni cosechan y Dios les da la comida. Y en ocasiones nosotros nos ofuscamos porque nos falta esto, nos falta lo otro, o queremos tener algo mejor. Si yo tengo una camisa así rojita como esta, bueno, como morada, quiero tener una azul, una verde, una amarilla, etcétera. Y entonces nos ofuscamos por esas cosas. Y aquellas personas a las que Dios les envía su semilla, su palabra, su enseñanza, en ocasiones están tan ofuscados con las cosas del mundo que no logran percibirlo, incluso aunque parezcan buenas cosas. Ahí se cita el Evangelio de Marta y María. En el Evangelio, perdón, el pasaje de Marta y María. Llega Jesús a la casa de estas dos hermanas y María se sienta a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Y Marta se pone a listar no sé, ahí el garracache, el agua dulce y todo para darle a los discípulos, darle a Jesús. Y en un momento se enoja y le dice, Jesús, no es a mi hermana, no está haciendo nada, yo tengo todo el trabajo. Y Jesús le dice, es que tu hermana escogió la mejor parte.
Tu hermana escogió lo mejor. Claro, entonces cuando nosotros miramos esto nos damos cuenta que incluso queriendo hacer algo muy bueno puede ser que nos estemos afanando. De hecho que en la iglesia tenemos el riesgo de caer en lo que se llama activismo. Ah, es que yo estoy en ministros de la Eucaristía y también soy de los lectores y ahora me metí en catequesis. Oye, estoy tan afanado en las cosas de la iglesia, estoy tan metido en todo que ni estoy con mi familia, que llego de chicha porque estoy estresado de tantas cosas que tengo que hacer. En ocasiones la gente critica a los sacristanes, que es que el sacristán regaña mucho, pero es que en ocasiones el sacristán está como loco. Sale una misa, viene la otra, sale una gente, tiene que limpiar todo el templo, tiene que, bueno, y hacer mil maravillas. Y en ocasiones los curitas vienen, son muy exigentes. Ah, no, es que quiero la casulla bien aplanchada, el alba bien bonita, el símbolo tiene que estar aquí y la estola acá. Imaginen ese pobre hombre o esa pobre mujer todo estresado. Y en ocasiones nos sucede a todos eso. Perdemos esa gracia de la enseñanza de Dios en nuestros corazones porque estamos afanados por lo que nos falta, por lo que no tenemos. Ahora bien, el padre Hugo nos señala a don Bosco como un gran ejemplo y bueno, obviamente yo les digo, es un sacerdote salesiano, él lo pone como un ejemplo porque cuenta el encuentro de don Bosco con don Cafaso. Bueno, permítanme contarles esa historia. Don Cafaso era el párroco de Murialdo y queda muy cerca del pueblo de Don Bosco, y Bequi, Los Pinos, pues ahí donde vivía Don Bosco, era chiquillo Don Bosco, tenía 8, 9 años, estaba en esa edad, y Don Bosco fue a misa, y se sentó a escuchar la misa, la homilía, todo. Y cuando salió el padre, se fue Don Bosco a la par de él hablándole y de todo, y entonces dice Don Bosco en su autobiografía que le empezó a contar al cura lo que el mismo sacerdote había dicho en la homilía, y lo recordaba todo. Don Bosco recordaba todo, con lujo de detalles, hasta las expresiones y ejemplos que dio, el sacerdote, don Caloso, lo recordaba, y don Caloso queda gratamente impresionado y le dice, hijo, ¿y te gustaría estudiar? ¿Te gustaría aprender a leer? ¿Te gustaría Y don Bosco le dice que sí. Y este hombre se convierte en un gran amigo de don Bosco, tanto así que don Bosco en su libro dirá, él es mi amigo del alma. Así habla de don Caloso. Y entonces, claro, este sacerdote ve en el chiquillo una apertura a la enseñanza y dice, esta es tierra fértil. Y entonces empieza a enseñarle, al poco tiempo viene algo doloroso, muere don Caloso y don Bosco tiene un profundo dolor porque su amigo del alma se le muere y no solo eso, el benefactor, el profesor, el maestro, el que lo estaba conduciendo por el camino que él quería llevar. Entonces imaginen qué duro el golpe para este muchacho. Ahora bien, también el padre Hugo nos menciona el ejemplo de San Damián. Dice que le enseñó o le dio un consejo muy sabio a un obispo y le escribió una carta que dice así, voy a leerles el texto poquito porque es un poquito y creo que es muy valioso. Cuando vayas deprisa de una a otra parte o camines a pie, que tus labios rumien siempre algunas palabras de la Escritura. Tus labios deben estar triturando sin cesar los salmos como en el mortero, a fin de exhalar continuamente un aroma, como el de las plantas aromáticas. Oiga, esto San Pedro Damián se lo dijo a un obispo, como que llegue usted y diga eso a Monseñor, pero vea qué válido. Sí, es que tenemos que mantener la palabra viva en nosotros, la palabra fresca. Y vean, yo digo, les animo a que tomen el tiempo y si tienen un ratito libre, lo aprovechen y escuchen, no sé, la adoración al Santísimo, una oración, que vivan esa constante oración, porque decía San Pedro Damián, rumiar, masticar la palabra, masticar la enseñanza, masticar lo que nos dice Dios, para que cuando hablemos, nuestro aliento no sea cebolla ni ajo, nuestro aliento sea palabra de Dios, sea Espíritu Santo. De hecho, que hay personas con las que usted llega y siempre que se encuentra termina hablando de Dios. Y es que en algunos casos no sucede así. Nosotros en la institución hacemos lo que se llama asistencia salesiana. Yo voy al patio, a los recreos y eso, estar con los chiquillos. Y me hace mucha gracia porque a veces voy a la escuela Guapacitos, unos corazoncitos, lo más lindos, chiquitos,
que lo abrazan a uno. Hoy llegaron unos monaguillos de la escuela a prepararse para la misa y me asomé a la puerta y digo, buenos días, y viera el brinco que pegaron los chiquillos porque les hablé, ¿verdad? Así de sorpresa. Y una chiquita vino corriendo a abrazarme. ¡Ay, qué susto me dio! Y yo decía, qué inocencia, qué chiquitos todos, llenos de alegría, estaban en la sacristía con su roquete, con su alba, preparados para ir a la misa con monaguillos. Yo decía, qué bendición poder tener ese trabajo. Pero a la vez decía, ¿cómo esperan estos chicos de mí? O sea, ¿qué esperan de un hombre como yo, que estoy en la iglesia, que estoy de la parte del Padre? Lo que esperan es una palabra de sabiduría, lo que esperan es una palabra acorde al evangelio que predico. Y nosotros como papás, ¿qué pueden esperar nuestros hijos de nosotros? Ojalá que sea el fruto de todo lo que hemos rumiado en el grupo o en la escuela de formación bíblica, que sea lo que nuestros hijos perciban en nuestro aliento. Vamos a ir a la siguiente. El padre Hugo hace referencia a la semilla que cae en buen terreno, en buena tierra. Y es la cuarta semilla. Vamos a repasar rápidamente. Una semilla cayó en el camino y se la comieron los pajaritos. Otra semilla cayó en la piedra y creció, pero se ahogó porque no tenía raíces profundas. Otra semilla cayó entre espinos y se ahogó, no pudo crecer porque esto le impedía. Pero hubo una cuarta semilla que cayó en tierra fértil. Por eso yo digo, el 25% es la estadística de Dios. Si hay 100 personas en la iglesia, 25 son semilla fértil, porque eso es lo que dice la parábola. Y yo creo en esa parábola. Y si hay 100 personas en la iglesia y hay 25, yo sé que hay 20, perdón, de esos 100, yo sé que hay 25 convertidos en tierra fértil. Tal vez sean más, pero eso se lo dejamos a Dios, las estadísticas. Bueno, he querido compartir este segmento de la carta a los Hebreos, el capítulo 4, versos del 12 al 13, porque el padre Hugo lo resalta a la hora de que nos explica el significado de la semilla que cae en tierra fértil. Y es que hay una palabra ahí interesante que quiero desarrollar con ustedes. Dice así: ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz, y más cortante que espada alguna de dos filos, penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las juntas y médulas, escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. No hay para ella criatura invisible, todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Palabra de Dios. Alabamos. Y ahí hay una palabra que usted me dice, ay, profesor Leitón, ¿cómo se dice eso? ¿Qué les parece si lo decimos juntos? Tetra, digan todos, tetraquelismo, tetraquelismos menos. Ok, ahora todo junto. Tetraquelismos menos. Ok, tetraquelismos menos es una expresión griega que se utiliza para describir esa profundidad de la palabra que cae en tierra fértil. Ahora bien, también en el antiguo griego tenía otros significados. Por ejemplo, la posición del luchador que está sometiendo a su rival y entonces tiene un tetraquelismo menos, al someterlo. O sea, logró dominar completamente a su rival. También es cuando le ponen el cuchillo en la garganta animal, también se referían a esa palabra, por degollarlo, o sea, lo termina con esa palabra. Y por último, la posición del criminal con el cuchillo en el cuello. Todos estos, el segundo es desollar al animal, es quitarle toda la piel, y el tercero es el del cuchillo en la garganta, que es el que se le usaba al criminal. Le ponían el cuchillo aquí y lo hacían levantar la cara para mirar a los demás para que sintiera vergüenza, porque agachaban la cabeza para no ver a las personas a las que habían ofendido. Entonces el criminal con un cuchillo así le levantaban la cara. Esta palabra aparece precisamente en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, y tiene sus significados, pero en el lenguaje cristiano es precisamente, ahora sí vamos a esto, es esa palabra que penetra a nosotros, que llega a nosotros, que nos cubre por completo. Es esa palabra que tiene un dominio amoroso, permítame, no se imagine usted a Dios como un luchador haciéndonos una llave, no, Dios guarde, no es UFC, Dios guarde. Es ese Dios que está en todo, que está en pleno, que está en absoluto con nosotros y en nosotros, que nos desolla, que nos quita las máscaras, las caretas. En esta vida nosotros salimos a la calle y nosotros
puede ser que hagamos cara de muy buena gente y puede ser que hagamos la carilla de que somos así como muy bien portados y todo y le pelemos el diente a las personas y por qué no hablemos algo de la Biblia y los impresionemos con eso. Pero el Espíritu Santo es capaz de mirar a través de esas caretas y es, por ende, que esa palabra que viene de Dios, esa semilla de Dios, está por encima de eso. La tierra se puede ver, no sé, reseca, la tierra se puede ver anegada, pero si la semilla cayó ahí, va a crecer, va a germinar y va a dar fruto. La apariencia, dejémosla de un lado. Ahora bien, este término griego está en alusión precisamente a esa plenitud del Dios que todo lo ve, el Dios que nos conoce. ¿Qué le va a decir uno a Dios? Que no hizo tal cosa, si uno lo ha hecho y uno sabe que Dios lo está viendo, uno sabe que Dios tiene conocimiento de su naturaleza. Es imposible negarle a Dios esa realidad. Finalmente, dice el padre Hugo que San Juan en el Apocalipsis nos recuerda y nos afirma que la lectura de la Biblia produce un sabor dulce en la boca. Apocalipsis 10:10, eso está fácil de recordar. El sabor de la escritura es dulce y no produce un ardor en el estómago, es rica, es fresca la escritura. En otras palabras, la palabra sanea en primer lugar, nos purifica, nos consuela y nos fortalece. Es el poder de la palabra, es el poder de esa semilla que el sembrador, que Dios, ha depositado en nosotros. Yo creo que usted está ahí sentado yendo al profe Leitón y diciendo, qué barbaridad. Todo eso viene en la parábola del sembrador. Sí, todo eso viene y muchas cosas más. Claro, como mi tiempo es limitado, yo he tenido que contraerlo, ¿verdad?, al espacio de la clase. Pero como les dije, voy a irles compartiendo, por ejemplo, esta semana, ahora les voy a compartir no el resumen de clases, sino que les voy a compartir el primer capítulo del texto del padre Hugo para que ustedes lo lean con calma y recuerden todo esto que yo les he dicho y puedan profundizarlo más. Es más, recuerden, yo digo siempre, tener la Biblia a mano para poder estar recordando o analizando aquellos pasajes más importantes. Vamos a la parte del cierre. Ok, ¿para qué es esto? Profe, ¿para qué la palabra? ¿Para qué el estudio de ella? Jesús le revela a sus apóstoles el por qué. Porque esta semilla pretende transformarnos, hacernos personas nuevas. Si nosotros tenemos la oportunidad de leer autores famosos, no sé, Miguel de Cervantes, Dostoyevsky, Borges, dice el padre Hugo que nosotros nos entusiasmamos con esos autores. Y es cierto, hay libros muy bonitos. Julio Verne a mí me fascina, yo me confieso, seguidor de esos libros, me fascina esa ciencia ficción antigua, ¿verdad? Y digo yo, a mí me emociona y hasta me imagino todo lo que se dice en esos libros. Pues cuánto más si dejamos que la semilla, la palabra de Dios, venga a nosotros y manifieste en nuestro corazón su poder. Claro, en un corazón humilde, en un corazón dispuesto. Recordemos que en la Biblia se citan algunos ejemplos, por ejemplo, Lidia, que se llamaba la mujer vendedora de púrpura que un día a la orilla del río aceptó escuchar a San Pablo y abrió su corazón y ahí mismo fue bautizada. Una mujer que encontró a Pablo así casualmente y escuchó la palabra, se abrió a esa palabra y pidió ser bautizada, pidió nacer de nuevo. O bien el famoso etíope, que era un emisario que venía a Jerusalén y que se encontró con uno de los discípulos que corrió a él y le explicó, le reveló la palabra y, mientras iba en el carruaje, ¿verdad? En el anda, bueno, que se llaman un anda, y le dijo en ese río, yo quiero que me bautice, y el etíope se bajó y fue bautizado en ese lugar. Saqueo, y todos recordamos a Saqueo, el chiquitillo que se subió en el árbol y está viendo a Jesús pasar y le dice a Jesús, yo quiero estar hoy en tu casa. Y las palabras de Saqueo, hoy ha llegado la salvación a mi casa. Y por eso él se arrepiente de todos sus pecados y dice, le voy a devolver a todos lo que les robé y más. La conversión, la transformación, ese es el verdadero fruto de la palabra. Escogí esta imagen porque quiero que la miremos un poquito. Cruz y espada. Se habla de la espada, la palabra. Espada de dos filos. Mis hermanos, es una espada de dos filos porque no solamente sirve
para herir o cortar la cizaña del enemigo, para romper con las acechanzas del diablo, sino también para quitarnos a nosotros lo que tenemos malo y que nos impide vivir en plenitud con el Señor. Mi hermano y amigo, no es fácil el camino que le estoy diciendo. Este proceso de transformación implica una decisión personal. Yo sé que usted me ha estado escuchando por espacio de una hora decir todas estas cosas, pero yo quiero que usted por un momento piense ahí donde está. Dios hoy, 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo, llegó a mi vida por medio de la Escuela de Formación Bíblica y la predicación del profe Mauricio. Y usted dirá, bueno, este señor no sabe mucho, pero lo poco que me dijo me ha tocado el corazón. No deje que la palabra quede ahí encimita. Abra su corazón. Dígale como yo, Señor, con humildad, llena mi corazón. Con humildad, transforma mi vida. Que esta noche sea la oportunidad que usted y yo tenemos de encontrarnos con Dios. De decirle, Señor, ven a mi vida. Abrirnos a Él. Yo digo, cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, es hacer así, vea, abrirlo y pedirle que entre, que cambie. Hay que limpiar los rincones porque viene Jesús a la casa. Y cuando usted recibe visita, le gusta tener la casa limpia. Bueno, también nosotros dispongamos un corazón limpio, porque imagine usted Jesús entrando en nuestro corazón y nuestro corazón endurecido, sucio, lleno de pecado. No, Dios no quiere eso. Dios quiere un corazón limpio y transformado. Hoy la invitación del Padre Hugo Estrada en un libro escrito hace muchos años sea para nosotros un llamado de parte de Dios, sea para nosotros una invitación a la conversión, al cambio, a tener una vida nueva, a tener una vida distinta. Yo les había puesto este título en el programa que tenemos porque yo quería compartir con ustedes esta experiencia. Y las otras 17 parábolas que analiza el Padre en el libro, se las voy a compartir semana a semana para que ustedes tengan la oportunidad de ir leyendo esta formación tan hermosa. Yo quisiera detener un poco la presentación y quisiera preguntarles a ustedes ¿cuál es el eco? ¿Cuáles son las palabras? ¿Qué me ha dicho Dios en esta noche por medio de esta palabra? Y que hagamos un feedback, que nos compartamos. A ver, alguno que quiera participar, que diga, profe, esto fue lo que más, esta fue la semilla que cayó en el puro centro de mi corazón, o esta fue la frase que más me llamó la atención, etcétera. A ver, alguno que quiera participar o alguna. Profe, a mí me gustó la parte esa, bueno, me llegó muy bien esa explicación de lo de la semilla que cae en el terreno, ¿verdad? Y ciertamente uno se imagina, ¿verdad? Literal, el terreno y la semilla, pero hay que llevarla, como usted lo explicaba, a todas las áreas de la vida, ¿verdad? Y, y eso es importante para tenerlo uno en perspectiva y poder crecer y distinguir cuando uno está en una situación y decir, bueno, esto no es terreno fértil, me parto de ese. Entonces, es un buen ejercicio para practicarlo diariamente, creo. Y es algo muy práctico que lo podemos realizar y convertirlo en un hábito. Y también me gustó mucho lo que usted citó de ese, eh, de ese obispo, creo que de rumiar la palabra, de que todo el día, ¿verdad? Estar en sentido prácticamente en la palabra de Dios. Del consejo de San Damián al obispo, San Damián precisamente. al obispo, sí. Uh-huh. Un Sí, consejo para muchas todos, gracias. ¿verdad? Con mucho gusto, doña Sí, Rita. para Gracias todos. a usted. Yo quisiera tomar las palabras de doña Rita y decir que sí, efectivamente, estas historias, usa mucho los ejemplos, y eso es lo bonito, porque lo ayudan a aterrizar todo esto. Él cita en varias ocasiones, usted lo va a ver, el concepto de humildad y de apertura de corazón. Si nosotros abrimos el corazón y los obispos no es que no sean humildes,
sino que es que yo digo, están tan ocupados de tantas cosas que les exige la diócesis, que en este caso es un consejo, oiga, para una persona llena de Dios, que tiene un gran rebaño a su cargo, y es un consejo válido para él y para nosotros, porque nosotros también tenemos nuestro rebaño, que es la familia, tenemos una iglesia doméstica, y tenemos que cuidarla, protegerla, ¿verdad? Así que a todos, esta palabra yo creo de pasar comiendo la escritura es bueno para tenerla siempre presente. Muchas gracias, doña Rita. ¿Alguien más desea participar, decirnos algún comentario? Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a ver, don Mario. Muy buenas noches a todos. El de estas parábolas y las explicaciones que usted nos ha dado con mucha claridad, creo que algo que me caló es que dice, no les tengo muy buenas noticias. Con esto de las parábolas, o con sembrar la semilla en el corazón espiritual, es una disciplina que tiene que ir como, yo no sé si gota a gota, porque a veces se nos hace muy difícil hacer un cambio radical, sino como, más bien como un crecimiento sobre lo bueno. Yo lo considero, es como ver dos vasos, uno con agua limpia y otro con agua que no es tan limpia. El agua limpia sabemos de dónde viene y el agua sucia sabemos de dónde viene también. Entonces, cuando tomamos por alguna razón de los quehaceres de la vida literales, se nos ensucia el agua limpia con un poco de agua sucia. Entonces, a medida de que nosotros vamos sacando el agua sucia de nuestro vaso limpio o de agua limpia, que es poquito a poco, es en la manera que la persona pienso que puede ir creciendo espiritualmente. Pero yo no sé si puedo decir que no es un cambio radical, sino que es como gota a gota y llenando ese vaso de agua que no se contamine con el agua del otro que sabemos de dónde viene. Así tomo ese consejo que usted nos da sobre la charla de la semilla que cae en buen terreno. Muchísimas gracias, don Mario. Y sí, efectivamente, vean, yo les voy a decir algo. La conversión, ese cambio, ese nacimiento de nuevo, es en el momento que usted se disponga. Yo un día tomé una decisión y ese día cambió mi vida. Nací de nuevo porque me convertí. Dije, no, de ahora en adelante mi vida tiene que tener sentido. Pero voy a decirles algo. Todos los días tengo que validar o revalidar esa decisión. Es como cuando uno se casa. Yo me casé en noviembre del año 1997, 29, un día muy bonito. Me casé con mi esposa, dije sí. Pero todos los días tengo que validar ese sí. Es aceptar a esa persona con la que me casé ese 29 de noviembre de 1997 todos los días. Es decir, sí. Porque es un compromiso hasta que la muerte nos separe. Y con Dios es un compromiso hasta la eternidad. Y por ende es un compromiso aún mayor. Entonces yo tomo como ejemplo el del matrimonio. Todos los días debemos renovar nuestros votos matrimoniales. Todos los días nos entregamos en fidelidad al otro. Nos entregamos a nuestra pareja. Nos damos, porque nosotros cuando estábamos en la iglesia dijimos en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza. O sea, en las buenas y en las malas, ahí vamos a estar. Y nos damos, y nos entregamos. Y yo me pongo en tus manos. Recuerden el signo del anillo. ¿Qué anillo dice Cintia? Porque Cintia se puso en mis manos. El anillo que ella tiene dice Mauricio, porque yo me puse en sus manos. Es una donación mutua, pero no fue un día, es todos los días. Eso es lo que permite la cohesión del matrimonio. Si el matrimonio fue de un día, no va a durar mucho, porque tiene que ser algo de todos los días. Igual, como lo decía don Mario,
Esta palabra que viene a nuestra vida, que nos transforma, que nos cambia, es de todos los días, renovándonos, transformándonos, cambiando nuestras vidas a diario. Muchísimas gracias, don Mario. No sé si hay alguien más que tenga alguna participación. Muy bien. Profe, Adelante, doña Rocío. yo creo que a mí, de todo lo que mencionaron, lo que más me llegó fue cuando hablan de Marta y María, de cómo cada uno prioriza obviamente lo que cada uno cree, entre comillas, lo correcto, y más bien Jesús nos da una lección de que a veces nos enfocamos en lo material o en la familia como tal, o en el trabajo, o en un montón de cosas, y vamos dejando un poco de lado la parte espiritual, la parte religiosa, la parte que realmente nos llena, porque a veces mucho nos enfocamos mucho en el trabajo, en deudas, en cosas, y vivimos una vida vacía, cuando realmente Jesús, mediante la Biblia, mediante la homilía, mediante todo, nos llena y nos da a entender que lo realmente valioso es lo espiritual, que si uno logra tener eso bien, todo lo demás viene por añadidura. Y ver también, digamos, a Don Bosco desde muy pequeño, esa afinación, ¿verdad? Por la palabra, por aprender, por enfocarse en lo espiritual. Me encantó esos dos puntos de la clase de hoy. Muchísimas gracias, doña Rocío. Y como lo dice la Escritura, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final pierde su vida, pierde la vida eterna, pierde la salvación, ¿verdad? ¿De qué nos sirve alcanzar todas las metas, todos los logros que humanamente podemos llegar si al final el objetivo primigenio, el objetivo más especial, que es la salvación, nos la perdemos? ¿De qué nos sirve todo eso? Yo creo que en la vida eterna vamos a llegar como vinimos al mundo. De Dios venimos y a Dios iremos. Y le aseguro que todos los títulos y todo lo que tenemos hoy aquí se va a quedar aquí, pero nosotros esperemos en Dios encontrarnos con Él en el cielo. Voy a compartirles nuevamente la pantalla para que podamos hacer la oración de cierre. Igual, como les venía diciendo, nuestra oración enfocado en el corazón sagratísimo, corazón de la Virgen María. Recuerden que son advocaciones. ¿Qué es una advocación? Resaltamos una cualidad, por ejemplo, en el mes de junio, el corazón de Jesús, su misericordia, su amor, que Él nos guarda ahí, que se entrega por nosotros. Recuerden que el corazón en las representaciones tiene una corona con espinas, el que sufrió por nosotros, el que ganó para nosotros la salvación en la cruz. Es lo que representa. Y en el caso del corazón de María, también es un corazón que siente dolor, que hay una espada que lo va a traspasar, porque es la muerte de Jesús, que ella sin saberlo dijo, sí, acepto ser la madre de nuestro Señor. Pues hoy igualmente, en el cierre de nuestra escuela de formación, oremos a María con fe, tengamos fe de que Dios escucha nuestras oraciones y que María va a llegar a tocarle ahora la puerta y le va a decir, a ver, mijito, es que yo venía a hablarle al guito. Y entonces Jesús va a decir, bueno, pase, mami, ya yo sé a lo que viene, es el grupo aquel de oración de Costa Rica, ¿sí, verdad? Sí, sí, es que ahora me estuvieron hablando esos señores y yo quería decirle a usted que mire, tienda las necesidades que tenemos. Tengamos la fe de que hoy haga María ese favor por nosotros, que vaya allá donde nuestro amadísimo Dios y le pida ahí el favorcito y que diga, mire Dios Padre, ellos le han estado pidiendo mucho tal cosa, ve a aquella persona, que nuestras plegarias lleguen hasta Dios por medio de la intercesión de la Virgen María. Decimos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Clementísimo Dios, que para salvación de pecadores y refugio de desgraciados, quisiste que el corazón inmaculado de María fuese lo más parecido en caridad y misericordia al divino corazón de tu Hijo, Jesucristo. Concédenos por la intercesión y méritos del dulcísimo y amantísimo corazón que ahora conmemoramos, al llegar a ser semejantes al corazón de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo les agradezco a todos por su tiempo, les agradezco a todos por su amor, por su cariño. Quiero recordarles que la próxima semana y la siguiente no tenemos escuela de formación bíblica porque estamos en el periodo de vacaciones de medio año.
Y esto lo hacemos, porque yo sé que muchos de ustedes tal vez no salen de vacaciones con sus familias, lo hacemos para que aquellos que sí tienen la oportunidad la aprovechen y vayan con sus hijos, con sus familias a vacacionar, y los que se quedan en casa igual. Yo les cuento, voy a subir también subsidios en vacaciones para que tengamos ahí, para poder estar instruyéndonos a la luz de este libro del padre Hugo Estrada, que así podamos mantenernos fresquitos para que cuando nos volvamos a ver, podamos retomar este tema nuevamente, el de la Sagrada Escritura, el del Nuevo Testamento, y ahora, si mal no recuerdo, abordando el tema de las cartas. Así que a todos, muchas gracias, que Dios los bendiga.